¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, continuando aquí con la página, les dije la página 57, ya, página 57 del libro de ustedes, vamos a determinar el perímetro de esta figurita. Si aquí mide 4, si usted observa, esto de aquí también tendrá que ser 4. Claro, 4 metros, ¿no? Es lo que nos está planteando el problemita aquí. Ahora, es evidente que si yo, por ejemplo, terminase de realizar esta longitud de aquí, si aquí mide 4, pues evidentemente acá también tendrá que ser 4. Por eso, pero esto no está, no, eso lo vamos a borrar después, no solamente quiero que me entiendas lo siguiente, que todo esto que está aquí sería 4 más 4, 8 más 2, 10. Esta longitud de aquí será la misma que la que tengo abajo. ¿Por qué? Porque en el denominador, perdón, que estoy hablando en el denominador, en la parte inferior yo sé que este largo y este largo son iguales ya que la figura es un rectángulo. Entonces, si aquí todo lo de arriba es 10, aquí lo de abajo también debe de ser 10, ¿correcto? Debe ser 10. ¿Por qué? Porque 4 más 4, 8 más 2, 10. Ahora sí tenemos todos los lados y ya podríamos borrar esta parte que en realidad no la teníamos. Entonces, ¿cuánto sería el perímetro? Recordamos que al perímetro nosotros lo habíamos representado como 2P. Entonces sería 4 más 4. Esto que es 3, acá también tendría que ser 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner ya 4 más 4 más 3. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo, por favor? Más 3 más cuánto todavía, más 4, por ahí ya me dieron la respuesta, más 3, más, ¿sí? Más este 2, más 4, y más la longitud total, esta de aquí abajo, que viene a ser 10. Entonces allí tendríamos nosotros el perímetro, ¿no? El perímetro de dicha figura. ¿Cuánto saldría todo esto? 4 más 4 es 8, más 3 es 11, más 4, 15, más 3, 18, 20, 30, 34, ¿cierto? ¿Está bien, chicos? 34, ¿sí? Verificamos nuevamente. 4 más 4, 8, más 3, 11, más 4, 15, más 3, 18, más 2, 20, 24, más 10, 34. ¿Correcto? 34, ¿qué? 34 metros. 34 metros. Tendríamos ahí entonces el perímetro de dicha figura. A ver, verificamos aquí. 4, 4, 3, 4, luego 3, luego 2, luego 4, ¿sí? A ver, 3, luego 2, luego 4, y el total que viene a ser 10, ¿correcto? Bien, pregunta. ¿No es verdad que si yo, al igual que en el caso anterior, esto lo proyecto acá, yo podría tener toda esta longitud? ¿Cómo así? Pues si esto vale 2, esto de acá tendría que ser 2. Si esto de aquí, a ver, aquí tengo, sí, esto de aquí también vale 2, porque 3 es este horizontal. Este de aquí vale 2, esto de aquí tendría que ser 2. Esto de acá también tendría que ser 2. Total, esta figura tendría una longitud de 6 aquí, 6. Y luego ya tendría que agregar 2, 2, 5, 2, 3, 2. Ahora, profesor, ¿y cuánto valdría todo esto? Bueno, si esto es 2, aquí tendrías 2. 2 más 5, esto valdría 7. Y aquí 7 más 3, esto valdría 10. Y entonces allí tendríamos toda la longitud de lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? Para poder determinar el perímetro. Entonces decimos aquí, el perímetro será igual. Claro que ahora
Esto de rojito, por si acaso, eso no está, ¿no? Yo lo coloco para que usted pueda tener mayor facilidad de visualización. Así que como esto de rojito, de acá las líneas de aquí no están, las voy a eliminar, pues, ¿no? Las voy a eliminar para poder obtener solamente lo que me pide el problema, el perímetro, ¿no? Esto que es 6, ya sería 6, más, esto de aquí que es 2, más, esto de aquí que también es 2, más, esto de aquí que es 5, más, esto que es 2, más, esto que es 3, más, esto que es 2, y por último, más el valor de 10. Bien, ¿cuánto quedaría entonces ese perímetro? Por ahí ya me han puesto la respuesta, me dicen 32. 32. 6 más 2, 8, 10, 17, 20, 30, 32. 32 metros sería para nosotros, pues, el perímetro, ¿no? De lo que nos está pidiendo, de la figura que nos pide. Este problema, ya nosotros sabemos que cuando el ángulo es un cuadrado, dice, ¿no? Y si es un cuadrado, pues yo debo tener como consideración que este ángulo que está aquí es un ángulo de 90 grados. Cada ángulo es 90 grados, ¿no? Y debemos recordar, pues, de que si el ángulo es de 90 grados, un ángulo de 90 grados equivale en radianes a pi medios, ¿de acuerdo? Eso ya lo tenemos que recordar, ¿eh? Ya para no estar haciendo constantemente el trabajo de la conversión de unidades, 90 grados es equivalente a decir pi medios radianes, ¿correcto? Ya la semana pasada hemos realizado, bueno, más de una semana ya, ¿no? Que hemos realizado esas conversiones, ¿no? Ahí está el ángulo θ, pi medios. Entonces, ya está, 90 grados es pi medios. Ahora, a usted lo que le están pidiendo es esta longitud, que es la longitud del arco, pero también están pidiendo esta otra. Ahora, nosotros podríamos hacer el problema, inclusive, siguiendo otro criterio, ¿no? Siguiendo otro criterio, pero sería cuestión de poder saber, ¿no? Y usted tiene la visión respectiva de poder trasladar simplemente algunas longitudes, ¿ya? Por traslado podríamos hacerlo de manera también directa, pero bueno, vamos a ver hasta aquí lo que nos podría dar el problemita, ¿ya? Bueno, ya está. Esta longitud yo la puedo hallar, ¿por qué? Porque si seguimos log, esto de aquí sería el ángulo, que es pi medios, por el radio. Como todo vale 20, cada pedacito tendría que ser de 10 y de 10. Acá también 10 y aquí también 10, ¿correcto? 10 y 10. Ahora, el problema ahora para nosotros es calcular este segmento que está aquí, esta curva, ¿no? Este sector que está aquí, porque ¿de dónde tomo ese sector? ¿No? ¿Cómo es que sé cuánto vale esta longitud? Entonces, si usted observa bien, esta longitud será la misma que esta, solo que está pues hacia el otro lado, ¿no? Por lo tanto, bastará con que yo determine uno de ellos y lo tendría que multiplicar por 4 para poder determinar justamente ese valor. ¿Ya? No sé si se podría observar aquí que si yo completo la figura, miren, ¿no? Si yo completo la figura, ya está. ¿Ven la circunferencia? ¿Se puede ver la circunferencia que he formado? Chicos, ¿pueden ver la circunferencia que acabo de formar? Está de aquí, miren. ¿Pueden verla? Muchachos, no sé si mi audio está mal, ustedes no me responden. Sí, profe. Ok, sí, pueden ver esta circunferencia que acabo de formar aquí. Entonces, en esta circunferencia que yo acabo de formar,
Si usted, por ejemplo, tomase esto como centro y lo uniese aquí, pues esta longitud, miren, es justamente de un ángulo de 90 grados. Entonces se puede observar que esta longitud, ya que es justamente esta de acá también, si usted gusta, lo hace para el otro lado, mire aquí, también es 90 grados aquí. Entonces, ¿a qué conclusión llego, no? Llego a la conclusión de que esta longitud y esta longitud vienen siendo las mismas. Repito, esta longitud y esta longitud vienen siendo las mismas. ¿Cómo así? Mire aquí, 90 grados, el radio es 10. Aquí, 90 grados, el radio es 10. Por lo tanto, si yo aplicase el OR, pues la longitud va a ser la misma. Así es que bastará con que yo halle 1 y lo multiplique por 4 para poder determinar el perímetro, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar esto y indicar, pues, repito, que el perímetro sería equivalente, ¿ya? El perímetro sería equivalente a que usted multiplique simplemente por 4, ¿ya? A que usted multiplique por 4, en este caso, esta longitud de arco, ¿no? Esta longitud de arco. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que esta longitud de arco y esta longitud de arco son equivalentes, ¿de acuerdo? Son equivalentes. Entonces, como son equivalentes, vamos a calcular esta longitud de arco a la cual le vamos a llamar L, pues, ¿no? Y entonces aplicándolo tendríamos L es igual a ¿quién? Al ángulo, ¿sí? Por el radio. Muy bien, entonces de aquí yo tendría que esta longitud L será igual a ¿quién? Al ángulo, pero el ángulo vale pi medios. Recordamos que siempre el ángulo debe de estar en radianes, pi medios por el radio, pero el radio vale 10. Entonces, si nosotros operamos esto, ¿alguien me podría decir cuánto quedaría? 10 por pi sobre 2. 5 veces pi, ¿verdad? Muy bien, 5 veces pi. Ahora, esta es esta longitud, pero hemos llegado a la conclusión que los 4 son iguales. Las 4 longitudes son iguales. Por lo tanto, el perímetro representado con 2p será igual a ¿quién? A 4 veces esa longitud L. Y 4 veces esa longitud L sería 4 veces 5 por pi. Y 4 veces 5 por pi me daría igual a ¿cuánto? A 20 veces pi. Ahora, si en este caso la longitud que me dan está en centímetros, colocaré centímetros. Si me dicen metros, colocaré metros. En este caso me hablan de centímetros. Y es por eso que voy a colocar aquí, centímetros, ¿correcto? Vamos a colocar centímetros, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque el problema me habla de centímetros. Correcto, muy bien. Por favor, dígame si se ha entendido el problemita. Si no, vuelvo a repetir, por favor. Tenemos poco tiempo, pero igual. ¿Puede volver a repetir, profesor? Claro que sí, claro que sí. Ya vamos a volver a repetir en este caso el problemita, ¿ya? Sucede que nosotros tenemos que demostrar que esas longitudes son iguales. Entonces aquí es donde yo voy a demostrar, solo déjenme un minutito ya, que está cargando esto. El libro virtual en realidad es digamos, su base de datos. Esto no sé cómo lo podría llamar, es bien lentito. Bien, bueno, se quedó cargando y cargando. Bien, vamos a ver, chicos, ¿ya? Yo lo primero que hice fue completar toda la circunferencia. ¿Hasta allí se entiende? El hecho de completar la circunferencia, ¿se entiende? ¿Sí? Coloqué aquí, completé. Nada más. Si se forma una circunferencia, no sé si se puede ver la circunferencia, en todo caso me indican, por favor, ¿se puede visualizar la circunferencia o no? Sí, profesor. Muy bien, una vez que usted visualiza la circunferencia,
Entonces usted está en capacidad de decir lo siguiente. Si desde este centro, yo, uno aquí, entonces como esto es centro, esto es radio y el radio vale 10. Esto es radio y el radio vale 10. Ahora, si usted observa, se formó un pequeño cuadrado. ¿Por qué? 10, 10. Y como esto es 10, 10, los cuatro lados son iguales. Y si aquí este ángulo es de 90, entonces definitivamente esto también tendrá que ser 90. Entonces, aquí, si tú tienes que el radio es 10, 10, y el ángulo es 90, la longitud es 0. Mira aquí, 10, 10, el ángulo es 90, la longitud es L. ¿Qué llevo a demostrar con eso? Que en realidad esta longitud y esta longitud son iguales. Y se observa que esta longitud y esta también son iguales. Y esta con esta también son iguales. Por lo tanto, el perímetro que me están pidiendo sería justamente 4 veces, ¿no? 4 veces esa longitud L. Entonces, mi único problema será determinar cuál es el valor de dicha longitud L. Para poder determinar la longitud L decimos LOR, y LOR me dice que es igual al ángulo θ, que en mi caso es pi medios, por el radio que vale 10. Observo que la longitud valdría 5 veces pi, pero como el problema me establece que yo debo calcular el perímetro sería 4 veces L, 4 por L, es decir, 4 por 5 veces pi. De donde operando, pues me sale dicho valor que sería 4 por 5, que sería pues 20 veces el valor de pi, ¿cierto? 20 veces el valor de pi. Entonces, no sé si ahora quedó un poquitito más claro en la resolución. Por favor, me indican. ¿Quedó un poquito más claro? Díganme, por favor, o todavía hay dudas. Profesor. Sí, quedó un poquito más claro. Perfecto. Bien, por ejemplo, en el caso si ustedes, por ejemplo, tuviesen la resolución del libro, ¿no? El libro no les va a explicar, sería un poco difícil, ¿no? El libro va a poner solamente la resolución, pero usted no va a saber de dónde salen esos valores, ¿no? Ahora, si yo quisiera aún hacerlo mucho, mucho más sencillo, ¿yo qué diría? Que como estas longitudes son iguales, todas son iguales, entonces si esta L lo pongo aquí y esta L lo pongo aquí, entonces yo habría formado ¿qué cosa? Todo bien, esta L va aquí, esta L va aquí, ¿y qué sería la longitud de una circunferencia? Y la longitud de una circunferencia es 2pi por R. 2pi por R. 2pi por el radio, y el radio es 10. 2 por pi por 10, ¿cuánto te daría? 20 pi, y sería aún muchísimo más rápido, ¿no? Que era a lo que yo quería llegar, por ejemplo, con ustedes al inicio, pero como hablé de longitud θ por R, entonces, bueno, lo desarrollé así. Pero vuelvo a repetir, si usted observa bien, ahora aquí usted también tendría que saber esto, ¿no? Lo que sí, repito, tendría que saber una segunda forma, ya vamos a poner aquí como segunda forma, ¿ya? Como segunda forma es que usted tiene que saber primero que la longitud de una circunferencia está dado por ¿quién? Por 2 veces pi por R, siempre, ¿ya? 2 veces pi por R. Entonces, mire usted aquí, si yo esta longitud la traslado acá porque son iguales, ojo, esto lo traslado acá, yo tendría esto. ¿Ya? Esta ya está, y esta longitud lo traslado acá. Esta ya está, miren que formé toda una circunferencia, ¿cierto o no? Entonces usted dice, si yo quiero, en realidad lo que me están pidiendo es el perímetro de la circunferencia. ¿Y a qué es igual el perímetro de la circunferencia? 2pi
por el radio de la circunferencia y el radio de la circunferencia es 10. Entonces usted tendría aquí justamente 2 por 10, 20, 20 pi, que sería lo mismo. 20 pi centímetros, ¿correcto? 20 pi centímetros. Y allí tendría usted también la otra forma, ¿no? Formando una circunferencia completita. No sé cuál de las dos les parece más sencillo, o a lo mejor ninguna, no lo sé. Sería bueno que me digan, ¿no? Me digan cuál de las dos ustedes visualizan mejor. ¿Mm? Ninguna, no lo sé. Profesor. ¿Sí? Bien, entonces veamos aquí. El siguiente problema, ya si me entendiste la segunda forma de la solución, aquí tendríamos que desarrollarlo también de la forma más, más sencilla posible, ¿no? Entonces, observen ustedes aquí. Por favor, quiero que observen aquí ya, mira. Esto de aquí es el radio de todo este cuarto de circunferencia. Mire, si usted completa aquí, más o menos así, ahí tendría usted, y si completa todo, pues ahí tendría la circunferencia totalmente hecha, la circunferencia. Entonces, ¿qué estamos tomando solamente? La cuarta parte. De esta parte, hablo de esto, hablo de esta parte, de toda esta es la circunferencia. Profesor, esa parte vale 24. El radio vale 24, claro, el radio vale 24 de toda la circunferencia y yo estoy tomando la cuarta parte, ¿ya? La cuarta parte, perfecto, ¿se entendió? Se entendió, creo, ¿no? Que esta parte de aquí, como longitud es la cuarta parte de la circunferencia, de radio 24, borro, y ahora me voy al otro lado, mira, me voy aquí al otro lado, completamos. Y quiero que observen lo siguiente. Si completamos, ahí está. ¿Qué viene a ser esta longitud de aquí? Mire, esta longitud de aquí. También viene a ser, ¿qué cosa? La cuarta parte, pero de esta otra circunferencia. Viene a ser la cuarta parte de esta otra circunferencia que está hacia arriba. Profe, Sí. podemos hacer algo, profe. Sabemos que todo es 360 y como sabemos cuál es el radio, podemos hacer la teoría de trigonometría, longitud igual a ángulo por el radio. Claro que sí, pero lo que Hacer sí... sectores circulares, profe, y saber cada arco. Sí, claro que sí. Claro, y como los arcos, si tú te das cuenta, son los mismos, porque mira, para este arco, el radio también es 24, 24, ¿no? 24, 24, y aquí tienes este arco. Entonces nosotros podríamos, como bien dice Luciano, pues hallar un arco y multiplicarlo por 2, y se acabó. ¿Sí o no? Multiplicarlo por 2. Pero yo te hago una pregunta, a ver, si me entendiste. ¿Cuánto era esto de la circunferencia? ¿Qué parte? ¿La mitad, la tercera, la cuarta, quinta? La cuarta parte. Cuarta. La cuarta parte de una circunferencia. ¿Y esta otra qué cosa es? La de aquí. La cuarta parte. La cuarta parte. Cuarta parte. ¿Y un cuarto más un cuarto cuánto te da? Un octavo. Digo, un octavo. No, un cuarto más un cuarto. A ver, hazlo. 2 octavos. Ya, saca la mitad. Un octavo. 2 cuartos, 2 cuartos. No. A ver. Un cuarto más un cuarto. Son fracciones homogéneas. Correcto. 2 cuartos. 2 cuartos. Saca la mitad. Un medio. Ah, ¿y qué es un medio? ¿Un medio no es la mitad? Sí, profe. Ah, ¿y cuánto vale? ¿Cómo se llama la longitud de la circunferencia? 2pi por r, pero como yo quiero la mitad, solamente sería ¿cuánto? Pi por r. Pi por 20. Profe, sería como un cuarto es la mitad de la mitad. Entonces, si juntamos la mitad de la mitad con la mitad de la mitad, sería la mitad. Exacto. Entonces aquí nosotros podríamos poner aquí, ¿no? Que se observa, en todo caso, vamos a poner aquí de rojito, ya, se observa
se observa que cada parte, que cada longitud es la misma, son iguales, ¿cierto? Y es la cuarta parte de la circunferencia, ¿cierto? La cuarta parte de la circunferencia. Correcto, eso es lo que podríamos observar. Se observa que cada longitud es la misma y es la cuarta parte de la circunferencia. ¿Correcto hasta allí? Es la cuarta parte de la circunferencia. Punto. ¿Cómo se tienen dos longitudes iguales? Entonces, se tendrá, ¿cuánto se tendrá? Se tendrá como longitud a hallar a la mitad de la circunferencia, ¿no? Circunferencia. ¿Correcto? Claro. Si tú tienes un cuarto y en el otro también hay un cuarto, multiplícalo por 2. ¿Cuánto te queda? Un medio. ¿Y qué es un medio? La mitad de la circunferencia. Entonces, el perímetro... Claro, el perímetro será igual a ¿cuánto? Sabemos que cuando nosotros hablamos de la longitud de la circunferencia es 2πr. Entonces sería 2pi por r sobre 2, ¿cierto? Claro, porque es, perdón, 2pi por r sobre 2. ¿Está bien? 2pi por r sobre 2. Pero esto simplemente sería, pues, el 2 y el 2 se eliminan y quedaría pi por r. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos entonces la longitud, ¿no? Aquí sería pi. Vamos a poner pi, no me deje escribir. Bueno, y el tiempo que se nos va. Ya está, vamos a poner aquí pi. Ya, vamos a poner aunque esté así, ya no importa, ya 2pi. Y aquí espero que se me deje escribir. Entonces la longitud de dicha circunferencia sería simplemente pi por r. Pero el radio, ¿cuánto vale? 24, ¿no? El radio vale 24. Entonces nuestro perímetro sería igual a ¿cuánto? A 24 veces el valor de pi. ¿Y esto en qué está? En centímetros, ¿no? Centímetros. Y se acabó. Con eso tendríamos entonces la longitud ya determinada. Repito, ¿ah? Este es un cuarto, este es un cuarto, esto de aquí es un cuarto de la circunferencia. Esto de aquí es un cuarto de la misma circunferencia, profesor, pero ¿por qué asume que son iguales? ¿Por qué? Porque tienen el mismo centro y el mismo radio. El mismo centro, el mismo radio, el mismo ángulo, 90 grados, entonces estos arcos son iguales. Si este es un cuarto y este es un cuarto, en total, ¿cuánto me da? Un medio. ¿Y qué es un medio? La mitad de una circunferencia. ¿Y cuál es el perímetro de la circunferencia? 2pi por r. Pero como yo tengo la mitad, lo divido por 2, quedando solo pi por r. Y como el radio vale 24, pues el perímetro sería simplemente 24 veces pi. Bien, eso es conocido como el bikini. ¿Ya? El bikini. Se piden áreas, pero en este caso no me piden áreas, me piden calcular el perímetro. Bien, y el perímetro sería esto más esto. Pregunta, ¿esto qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? Chicos. La mitad de una circunferencia. La mitad de una circunferencia. ¿Cuál es el radio? Si aquí está el centro, ¿cuál es el radio? El radio no es 6. ¿El radio cuánto valdría? 3, ¿cierto? Y lo mismo por aquí. El diámetro es 6, pero el radio es 3. El radio es 3, correcto. Esta es la mitad y esta es la otra mitad. Pregunta, ¿no es verdad que esta longitud más esta longitud hacen una circunferencia completa? ¿Sí o no? Profesor. Correcto, entonces tendríamos que el perímetro, en este caso sería 2pi por el valor del radio. Claro que sí. ¿Por qué, profesor? Porque te vuelvo a repetir aquí. Una parte es la mitad de la otra de la circunferencia y la otra parte viene a ser la otra mitad de la circunferencia.
Entonces, como ya tenemos las dos mitades, si juntamos las dos mitades, pues me debe dar la circunferencia completa, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que el perímetro, para el caso de lo que nos está pidiendo el ejercicio, sería 2 veces pi por el radio. Pero como el radio vale 3, entonces ¿a qué sería igual ese perímetro? Sería igual a ¿cuánto? 2 pi por ¿cuánto? Por el radio. Pero el radio vale 3, ¿ah? El radio vale 3. ¿Cuánto quedaría entonces? 6 veces pi, ¿verdad? 6 veces pi. Y esto tendría que estar, obviamente, en centímetros. Ahí tendríamos la longitud, o el perímetro, perdón, de esta figura que parece un bikini, ¿no? Conocido así como la figura del bikini. Chicos, ¿se ha entendido esto o no? Por favor, díganme. Aquí puedo escribir lo que ustedes desean, ¿no? Se observa que cada parte representa la mitad de una circunferencia, si quieren escribo. Se observa que cada parte representa la mitad de la circunferencia. Por tanto, lo que hallaremos será, ¿no? Será la longitud total, vamos a poner así, total de la circunferencia. Por si acaso, ¿no? Entonces miren, aquí tengo la mitad de la longitud y aquí tengo la otra mitad de la longitud de la misma circunferencia. Entonces si yo los juntase, me haría la longitud de la circunferencia completa. Pero como la longitud de la circunferencia es 2pi por r, entonces solamente tengo que multiplicar 2pi el radio que vale 3. Entonces el total me quedaría 6 pi centímetros como el perímetro. Bien, aquí, muchachos, aquí, ¿qué me dirían ustedes? Observen aquí. ¿Qué es esto? Todo esto, ¿qué es? Díganme. Sé que lo puedes decir. ¿Qué cosa es? Muchachos, ¿qué cosa es esto de aquí? ¿También es la mitad o no es la mitad? Mira, eso es la mitad. Claro, esto de aquí es la mitad. Vamos a ponerlo de otro color en todo caso, si es que alguien por ahí no lo visualiza. Mire, esto es la mitad de una circunferencia. Entonces ya tendría esto de aquí sería otra mitad. Ahí haría una circunferencia. Y esto de aquí sería otra mitad. Ahí haría 2 circunferencias. Y aquí haría ¿cuánto? La tercera. 3. ¿Sí o no? Es decir, esta mitad más esta me hacen una circunferencia. Esta mitad más esta mitad me harían ¿cuántas circunferencias? 2 circunferencias. Entonces yo tendría que simplemente determinar que el perímetro de esa figura sería la longitud de una circunferencia, que es esta más esta, me hacen una, y luego esta con esta, que me harían 2. ¿Correcto? Entonces se observa que el perímetro, vamos a poner aquí. 720 sería. A ver, vamos a ver. No, es que tienes que llevarlo a radianes. Observa que el perímetro es 2pi por r, ¿ah? Entonces, se observa, tú estás hallando ángulos. ¿Qué se observa? Se observa que la figura me determina la longitud de 2 circunferencias de igual radio, ¿no? Entonces, el perímetro será igual aquí a 2 veces, ¿qué cosa? La longitud de la circunferencia, es decir, 2pi por el radio. Allí tendríamos entonces nosotros, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hallar? ¿No? 2 veces el valor de pi por el radio, ¿correcto? Ahí está. Pero, ¿cuánto vale el radio? A ver, si nosotros ponemos aquí punto central,
¿El radio cuánto valdría? Sabiendo que todo vale 14, ¿no? ¿Cuánto valdría el radio? El radio valdría 7, ¿no es cierto? Entonces tendríamos aquí que el perímetro será igual a ¿quién? A 2 por el radio. El radio vale 7, sería 2 por 7, 14 veces el valor de pi, ¿cierto? Y esto igual a 28 veces el valor de pi centímetros. ¿Sí? Eso sería. Pi centímetros. Correcto. Aquí sería 2, nada, 2 por 7, 14 pi. No, aquí me olvidé de colocar el valor de pi. Y aquí también 28 pi centímetros. Y allí tendríamos nosotros el perímetro de esta figurita que nos estaba pidiendo, ¿correcto? Y ahí estarían ustedes desarrollando eso. Yo no sé si hay alguna pregunta, por favor. Profesor, Ajá. ¿por qué 2pi por r lo tienes que multiplicar por 2? Porque hay dos circunferencias, pues. Mira, aquí está esta es la mitad y esta es la otra mitad. Esto hace una circunferencia. Esta es una mitad y esta es la otra mitad. Aquí haces dos circunferencias. Por eso es que lo multiplico por 2. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. ¿No hay preguntas? No questions. Bien, entonces me queda menos de un minuto. Me hubiese gustado hacer la siguiente figura sobre áreas, pero por favor, yo les voy a enviar en PDF fórmulas sobre, en este caso, áreas de las principales figuras geométricas, ¿de acuerdo? Eso no lo voy a explicar, ustedes lo tienen que aprender de memoria, ¿no? Ustedes saben que para determinar áreas, lo que tenemos que hacer es saber de memoria, área del triángulo, área del cuadrado, área del rectángulo.